Muchos de nosotros tenemos en casa un calentador de agua eléctrico con el que conseguimos producir agua caliente. Pero, ¿cuántos saben realmente cómo está hecho por dentro un calentador de agua eléctrico? En este video lo veremos no tanto por la curiosidad de saber cómo es por dentro, sino sobre todo para entender su estructura, por lo tanto, su funcionamiento y, en consecuencia, en caso de eventuales problemas, poder saber cómo actuar para restaurar su correcto funcionamiento. Comenzamos cortando a lo largo de toda la circunferencia en la parte inferior del calentador de agua, la chapa exterior. A continuación, retiramos la válvula de seguridad y dos anillos, uno rojo y uno azul, que identifican respectivamente la entrada de agua fría y la salida de agua caliente. Hacemos palanca y desprendemos la parte metálica. Nos servirá para observar cómo está hecha. Al abrirlo se nota de inmediato la espuma aislante que recubre el tanque. Con la punta de un destornillador empezamos a retirarla para poder ver mejor la estructura interna. Se puede notar que entre el tanque y la capa aislante no hay nada más. Ahora nos movemos a la parte frontal, donde se encuentra el cuadrante con la aguja que indica el nivel de calentamiento del agua. Lo desenroscamos y cortamos la chapa. También aquí, una vez quitada y retirada la espuma, vemos que la superficie, también en este caso, es completamente lisa. Ahora que hemos visto un poco cómo está hecha toda la estructura externa, nos detenemos en cómo está estructurada la resistencia. Lo que encontramos fundamentalmente primero es esta parte de aquí, que no es otra cosa que el termostato, es decir, la sonda. En esta se puede ajustar también la temperatura que se desea en el interior. Esta sonda se alimenta con la tensión en estos dos conectores, 1 y 2. Y desde aquí, la tensión, de todos modos, pasa a los cables que alimentan la lucecita, que indica que está encendida. La sonda está insertada dentro de la resistencia, así que simplemente basta con tirar de ella hacia afuera, ya que aquí hay una cánula que prácticamente está cerrada por el lado opuesto, por lo que el agua no puede pasar. Esta sonda detecta la temperatura dentro del tanque del calentador de agua y en el momento en que alcanza la temperatura que se ha configurado, desconecta el funcionamiento de la resistencia. La resistencia, en cambio, está fija, se encuentra en el interior. Para acceder a la resistencia, primero hay que desenroscar este perno que la fija con este soporte al tanque del calentador de agua. Una vez que podemos agarrarla desde aquí, desenroscamos este perno y se retira este soporte. La resistencia queda libre y obviamente puede ser extraída. Aquí podemos observar de inmediato que el ánodo de magnesio se ha sacrificado completamente. Mostramos la imagen de cómo se presenta en su estado inicial. Y recordemos que este se corroe en lugar de la estructura interna del calentador, preservándola hasta que se agota. En cambio, la resistencia es todo esto. Este es el tubo que vimos antes, donde prácticamente se inserta la sonda. Permite, como podemos ver en este detalle, el paso de la corriente que llega desde las conexiones en la sonda y pasa directamente a la resistencia. Por lo tanto, hay este paso de alimentación en los dos polos de la resistencia que se interrumpe cuando el termostato alcanza la temperatura. Hemos visto el tubo por dentro. Se inserta en este conducto y no está en contacto con el agua, ya que el conducto está cerrado en su extremo. La resistencia, a su vez, está fijada a este bloque, donde está la junta que se adhiere firmemente a la cuba. Se trata de una cuba de acero inoxidable, por lo tanto muy resistente.
Y para poder extraer completamente la resistencia, podemos ver que hay este minúsculo y diminuto tornillo que la fija. Al soporte. De fijación en la cuba. Vemos como en el interior este soporte siempre tiene una parte de goma, que es la junta, y también en la propia resistencia está presente esta junta que al insertarse en el interior se adhiere perfectamente y de forma segura contra la junta principal, la junta de fijación en la cuba, y no permite en absoluto el paso del agua, evitando cualquier fuga. Otra cosa importante que hemos visto en el calentador de agua es la presencia visible y evidente. En la parte exterior de la pequeña agujita, la cual indica claramente en este momento ya no encuentro la agujita, que de todas formas indica el avance del calentamiento del agua. Esto ocurre con un sistema doble muy sencillo de calentamiento de esta parte. Aquí, que luego, a través del resorte, actúa sobre la parte interna que, al crear esto, al enviar calor, hace que la aguja suba. Esta parte de aquí está en contacto con la cuba. Lo hemos visto desde el lado exterior donde cortamos, pero no entra dentro de la cuba. Por lo tanto, el calor le es transmitido por el calentamiento que ocurre primero en el agua y luego pasa a la cuba. La parte perimetral exterior de la circunferencia de la cuba podemos observar que está completamente rellena con una espuma especial que es altamente aislante. Por lo tanto, hace que, o mejor dicho, logra contener parte de la dispersión del calor de la cuba a través de la espuma. Si no estuviera la espuma, obviamente, el agua calentada se enfriaría muy rápidamente, disipando el calor hacia el exterior. En cambio, esta capa de espuma está presente tanto en la parte superior. Como vimos antes, la quitamos y está en la parte inferior y lateral. Permite que el calor permanezca encerrado en el interior, o al menos que la dispersión del calor sea mucho más lenta con el tiempo. Antes de concluir el video, veamos el interior del tanque. Podemos notar, además de la presencia de sedimentos, que el tubo de salida del agua caliente lo atraviesa en altura. Casi todo el calentador de agua, de modo que la toma de agua sea alta. Recordemos que, cuando se abre el agua caliente, es precisamente por este tubo por donde pasa. El tubo de entrada del agua fría, en cambio, está en la parte baja. Esto permite que, al abrir el grifo entre agua fría, la cual eleva el nivel, empujando hacia arriba el agua caliente que es extraída,